Esto también se extiende a figuras religiosas. Si pudiéramos producir una visión de una persona fallecida, ¿por qué no podríamos producir una, digamos, de Jesús, por poner un ejemplo? Ya sabes, hubo esto, a finales de los años 60 en Zaitún, Egipto, la aparición de María, de la Virgen María, ¿verdad? Y ella se apareció de manera diferente a distintas personas y nunca habló. ¿Crees que alguien pudo haber producido deliberadamente esa aparición para que pudiera ser vista por miles de personas? Yo diría que sí, en teoría, pero en la práctica probablemente no. Porque tienes razón, esa aparición fue vista por miles de personas. Fátima, mientras que María solo fue vista por los 3 niños, decenas de miles de personas vieron el milagro del sol. Sí, no creo que eso se pueda hacer, especialmente cuando vuelves al tema de las sesiones espiritistas. Estás hablando de muchas personas diferentes, todas con ideas afines, tomándose de las manos, poniéndose en un estado alterado de conciencia, alrededor de alguien que en teoría es muy talentoso o dotado para ese tipo de cosas. Y entonces se producen apariciones, y ha habido algunos casos raros de apariciones vistas por muchas personas, como discutimos antes. Pero cuando se habla de miles, y el caso de Zaitún y el de Fátima presumiblemente se habrían llevado a cabo sin que alguien lo haya hecho sin querer, eso sería demasiado. Pienso que eso va más allá de los límites de lo que se podría explicar, lo cual considero algo bueno. Ahora bien, ha habido algunos casos en los que alguien vio a la Virgen María o fue a uno de esos sitios donde otros la vieron y son sanados. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué crees que es eso? ¿Ella realmente los está sanando? Dime qué piensas al respecto. Me gusta pensar que sí, me gusta pensar que es realmente Dios o algún ángel benevolente o quién sabe, tal vez incluso la misma Virgen María sanando a estas personas. Eso es lo que me gusta creer. Ahora bien, cuando se trata de las curaciones, de nuevo, hay casos en los que se han producido curaciones en otros contextos. A finales del siglo XVIII y principios del XIX estaban los mesmeristas, los hipnotizadores, personas que hipnotizaban a otros y lograban curas y curaban, cosas que básicamente no eran tratadas, que en ese momento eran intratables con la tecnología médica disponible. De acuerdo. No creo que puedas hacer eso, especialmente cuando vuelves al material de las sesiones de espiritismo. Estás hablando de muchas personas diferentes, todas con ideas afines, tomándose de las manos, poniéndose en un estado alterado de conciencia alrededor de alguien que, en teoría, es muy talentoso o dotado para ese tipo de cosas. Y entonces produces apariciones y ellas... Ha habido algunos casos raros de apariciones vistas por muchas personas, como discutimos antes. Pero cuando hablas de miles, y el caso de Zaitún y el de Fátima, que presumiblemente habrían sido hechos inadvertidamente por alguien, eso sería demasiado. Pienso que eso va más allá de los límites de lo que se podría explicar, lo cual considero algo bueno. Los escépticos tienden a burlarse de esos datos. Pero sinceramente creo que la evidencia es lo suficientemente sólida como para que probablemente eso sí haya sucedido. Así que es posible que, digamos, alguien que entra en un estado alterado de conciencia produzca un drama aparicional y que esa aparición venga y lo cure. Porque sabemos que hay apariciones de Jesús, hay apariciones de María y de otras figuras religiosas que vienen y sanan a esa persona de manera aparentemente milagrosa. ¿Fue eso producido de alguna manera por la conciencia subliminal de esa persona o tal vez de esa persona y de otros? Quizás incluso se podría argumentar eso. La oración también produce eso. Cuando tenemos a cierta persona en mente, un grupo de personas vamos, oramos, cerramos nuestras mentes. Mucha gente entra en estados alterados de conciencia. Se podría argumentar que tal vez eso es solo psicoquinesis a distancia y por eso algunas personas se curan o por lo menos anecdóticamente parece funcionar. Psicoquinesis. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo psicosomático? Psicosomático sería cuando te curas. Y digamos, si tengo un dolor en la espalda, tú sugieres que si sigo corriendo como... No soy corredor, pero es un mal ejemplo. Pero si sigues corriendo demasiado, te va a doler la espalda y me despierto al día siguiente. Eso sería más bien un... Eso sería, y luego alguien, digamos que tú me das un medicamento, ¿ves? Me das un par de Tylenol y me siento mejor. 1 hora después y tú dices, ajá, en realidad eso solo era una pastilla de azúcar. Eso sería una causa psicosomática.
aunque incluso en causas psicosomáticas se podría argumentar que es cuestión de mente sobre materia. Sí, entonces quiero decir, algunas de estas curaciones al estar allí con la Virgen María, pensando que la vieron, eso podría ser psicosomático, ¿no? Algunas de ellas. Podría ser, aunque en algunos casos tienes miembros que están fracturados o que han estado destrozados durante años y que de repente se curan. Tienes cáncer metastásico que ha entrado en remisión. Hay casos bien documentados de eso. Entonces, ¿qué haces con eso? Todo. Entonces, antes, como al principio de esto, hablamos sobre lo que te llevó a esto, hablamos sobre el Rebe. Así que, de nuevo, recuérdanos quién es el Rebe. ¿Por qué es importante en el estudio de las apariciones? El Rebe era una figura mesiánica. Básicamente era un famoso rabino judío que creo fue un líder durante años, décadas en realidad, y murió en 1994. Pero era una figura muy carismática. Lideró una secta mística, los judíos hasídicos, Chabad, G-A-B-A-D. Y algunos de ellos pensaban que iba a declararse a sí mismo como el Mesías. Bueno, desafortunadamente sufrió un derrame cerebral y quedó bastante discapacitado, pero aún así pudo asistir a muchos de los servicios y a las festividades y días sagrados judíos después de eso. Ahora, en 1994, creo que ese fue el año correcto, falleció. Y algunas personas eran tan fieles que pensaban que incluso entonces él se iba a levantar y caminar, que iba a resucitar. No fue así. Algunos otros creyentes, es un grupo periférico dentro de esa secta, pero algunos otros creyentes hasídicos creen que él ha resucitado e incluso algunos afirman haber visto al rabino, han afirmado haber tenido apariciones visuales de él. Entonces, ¿en qué se diferencian las apariciones del rabino de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos? Bueno, hablemos primero de las similitudes, porque tienes a un rabino que de hecho ha tenido apariciones recurrentes del Rebbe ahora. Curiosamente, este rabino que se menciona en la literatura ha tenido muchas experiencias espirituales, pero creo que él afirmó que el Rebbe se le apareció 6 veces y siempre fue solo a él. Pero hay algunos casos en los que se apareció a 2 o 3 personas a la vez, y hay un caso en el que se apareció a 7. Bueno, creo que algunas de estas supuestas apariciones, especialmente el solo, eran probablemente subjetivas, que eran alucinaciones. No fueron reales porque ocurrieron en entornos religiosos muy cargados. Muchas de las visiones que la gente tiene del Reb se parecen a imágenes, pinturas del Reb, especialmente en la sede de Brooklyn, donde el Reb desarrolló su ministerio. Pero luego están algunas de las que son más difíciles de explicar, las apariciones grupales. Entonces, y luego tienes algunos casos, lo que yo llamo apariciones de rescate. El Rebbe también estuvo involucrado en eso. Sé que hubo un caso de una señora que estaba en Israel y el autobús en el que iba estaba siendo atacado a tiros por terroristas palestinos. Y entonces ella tuvo una visión del Rebbe que le dijo, tienes que tirarte al suelo del autobús ahora mismo. Ella lo hizo y se salvó. La persona que estaba a su lado terminó siendo alcanzada por una bala y murió. Así que eso es lo que yo llamaría una aparición de rescate. Hubo un caso en el que un buzo tuvo un problema. Estaba a punto de ahogarse. Fue salvado por 2 personas. Y cuando salió a la superficie y recobró el sentido, había una persona de pie junto a él y le dijo, «Sabes, gracias por salvarme la vida, pero ¿dónde está la otra persona?» El otro buzo dijo, «No, yo soy el único que estaba aquí». Bueno, más tarde la persona que fue salvada vio la foto de un Rebbe en una fotografía. Él no me reconoció. Dijo, esa era la otra persona. Esa era la otra persona que me salvó. Ni siquiera estoy seguro de si esta persona era judía, el buzo. Pero algunos de esos casos realmente no pueden explicarse simplemente como alucinaciones. Sin embargo, creo que son consistentes con apariciones. En lo que respecta a Jesús, lo que tenemos con él, y en el libro hago 3 conjuntos diferentes de suposiciones en los capítulos finales. En 1 Corintios 15. Y trato de decir, bien, si solo tomamos la fecha de la aparición en 1 Corintios, ya que es ampliamente aceptado por los estudiosos como una representación básica de lo que sucedió, se sostiene la teoría de las apariciones y encuentro que incluso si solo usamos eso, tal vez las apariciones de María en Zaitún puedan igualarlo, pero eso es todo.
Si tomas la tumba vacía, si añades eso a los datos, eso hace aún más difícil explicar las referencias a Jesús. Así que en el caso del Rebbe, hay personas que hacen procesiones o peregrinaciones a su tumba y cada año hay una celebración, creo, el día de su muerte. Así que la gran mayoría, incluso aquellos que afirman que creen que Él es el Mesías y que incluso ha resucitado, la mayoría de ellos lo reconocerán. Habría un cadáver allí o huesos en la tumba si la desenterraras. Por lo que podemos deducir del cristianismo primitivo, al menos según el Evangelio de Marcos y posteriores, unas mujeres encontraron la tumba vacía y tenemos esa tradición, mientras que en el caso del Rebbe no es así. Y luego, si tomas, y aquí estamos entrando en un terreno más delicado con las apariciones posteriores a la resurrección en Mateo, Lucas y Juan, pero si aceptamos esas como históricas, son claramente físicas. Ahora bien, para estar seguros, hay apariciones que han consumido comida, algo por el estilo, pero Jesús se aparece a 12 personas. Eso no se ve mucho entre las apariciones espontáneas. Se apareció a 500. Comió comida en múltiples ocasiones. Él preparó el desayuno. Incluso realizó un milagro, una otra pesca milagrosa. Así que cuanto más contenido histórico encontramos en esas narraciones, más parece que las apariciones de Jesús fueron algo diferente.